Aquí comienza La Realidad Existe, con Rubén Rabanal y equipo, por el aire de Ecomedios. Acompañan a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Hay muchas billeteras, pero solo con Web podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10.000 pesos. Y eso es todo lo que está Web. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Web para vos. Conoce más en web.com.ar. Promoción válida de 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF, Energía Argentina. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablets, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
tardes, ¿cómo les va? Esto es La Realidad Existe, 14:06 minutos, 22 grados la temperatura. Un día que se ha vuelto extremadamente agradable. Sí, Promesa de fin de semana. Eduardo Ulicino, ¿cómo andamos? Bien, primavera otra vez. Primavera de nuevo, después de cuántos días de lluvia, de humedad. Podría bajar un poquito igual. Sí, ya te parece demasiado. Pero vamos a tener un lindo fin de semana. Lo que no sé es lo demás, que Dios mío. Sí, no sé a qué nos vamos a dedicar el fin de semana, porque ahora que nos llaman prostituta vamos fenómeno, ¿no? Sí. Nos han insultado bastante, ¿no? Los últimos días. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Tremendo. Pero yo estoy medio admirado de esto último de Milei. Digo, de esto último temporalmente, ¿no? Sí. Primero le dedicó 6 horas a un programa. 6 horas, sí. Lo enmarcamos, reportaje ayer que le hace en el streaming, en la misa, se llama así, la misa. Sí, sí. El Gordo Dan, que es el tuitero o uno de los... el navegante de las redes más famoso entre los libertarios, y lo visita en ese programa Javier Milei, y estuvo 6 horas. 6 horas, impresionante. 6 horas. Con el vocero y candidato, con Adorni. Y esta frase, ¿no? De los periodistas son las prostitutas de los políticos, la verdad, no sé cómo considera a los periodistas que, yo creo que muchos de ellos con convicción lo defienden, no solo lo defienden, digamos más bien que lo exaltan como tal. Creo que muchos de ellos con convicción. Entonces, esta cosa, la verdad que no me gustan las críticas. Hoy metió una denuncia penal contra algunos periodistas el presidente, entre ellos con Carlos Pagni, que yo por lo menos lo aclaré, lo hago extensivo a mí mismo, nada más, que no tengo una relación, ni siquiera tengo un afecto personal, pero digo, distorsionar una nota para poder hacer una denuncia penal, ya la verdad que me supera, digo, más allá de lo que vaya a pasar. Creo que Carlos es un periodista serio. Yo sí lo conozco porque trabajamos juntos en ámbito financiero desde muchísimos años. Sí. Hay que recordar que Carlos Pañi hoy es editorialista del diario La Nación. Y de La Nación Más, ¿no? Exactamente, y del canal de televisión en La Nación Más tiene su programa, pero el origen y la formación periodística, Carlos vino de Mar del Plata a Buenos Aires, fue en ámbito financiero. Sí, sí. Y yo trabajé, si no me equivoco, porque Carlos se fue alrededor del 2006-2007 de la redacción de ámbito financiero, pero me parece que trabajé 12 años haciendo el cálculo, creo que trabajé 12 o 13 años con Carlos en la redacción de ámbito financiero. Te voy a dar un dato familiar, digamos, de color. No solo trabajé con ámbito, sino que la redacción histórica de ámbito, que ya lamentablemente ya no existe más por razones de todo tipo. De todo tipo. Fue víctima el diario Ámbito Financiero fue víctima de problemas que tuvo el periodismo, de los que no habla Milei, porque la cooptación y la destrucción del periodismo por parte del kirchnerismo fue tremenda durante todos los mandatos, pero sobre todo los primeros 3 mandatos, ¿no? El de Alberto Fernández ya estaba todo consumado, pero los 3 mandatos y la destrucción que se hizo utilizando la pauta pública de medios que eran comprados por empresarios que no eran empresarios de medios, porque de Julio Ramos se puede decir cualquier cosa, lo que no se puede decir que no fuera periodista. Y que no fuera del medio. Y que no fuera del medio. Digo, cualquier cosa en ese sentido, te podía gustar como escribía, te podía gustar no que escribía, pero lo eso que quisiera. Está fuera de discusión. Pero para mí siempre fue un orgullo trabajar para un empresario de medios que era periodista además, con lo que el diálogo era mucho más fácil. Pero no se habla de eso, de la destrucción. Carlos se fue en ese momento, pero además quería terminar de contar esto. En esa redacción histórica de ámbito financiero que tuve el orgullo, y sigo diciéndolo todos los días, de pertenecer, tenía islas donde se sentaban 4 periodistas y en el medio compartían el tacho para los papeles, que era algo que allá no existe más, pero que se usaba mucho en las redacciones. Papeles, había ceniceros cuando yo entré. Bueno, compartíamos la isla, nos sentábamos uno enfrente del otro. Así, durante 12 años compartimos el mismo escritorio, con lo que nos escuchábamos las conversaciones con nuestra familia, con lo que tomamos café juntos, con lo que dialogamos, las cosas que vos muy bien sabés que se hacen en las redacciones de los diarios.
No, yo a veces hago esta aclaración porque la reacción inmediata desde el poder ocurrió en la etapa kirchnerista, como bien señalás, y ocurre hoy. Bueno, la corporación, no es una cuestión de corporación ni defensa de amigos. Francamente, me parece que inventar una causa judicial es un tema grave. Sí. Y que tratar a los periodistas, los economistas, los dentistas, a quien sea, descalificarlo con este tipo de argumentos es grave. Y en el caso político de un presidente, bueno, algo está diciendo, no solo de su relación con el periodismo, sino en general. Vos fíjate que ayer produce este hecho, entra en la pelea directamente con ficha limpia, que no quería entrar el gobierno, porque finalmente se armó la pelea con el PRO, no con el kirchnerismo, que es, que es lo que se trataba de esconder. Bueno, un rato lo desglosamos, pero saca esta imagen para mí, la realmente sorprendente, de un león coronado como papa. Sí. Por lo de su león o por la caricatura que los suyos hacen del mismo, ¿no? De esa especie de león macho con gran cabellera, transformado en papa, como si hubiera algún grado de empatía entre él y el Papa con este tipo de consideración, en vez de hacer un comunicado como corresponde de salutación al nuevo pontífice. Digo, hubo una cantidad de hechos ayer que lo muestran muy metido en la campaña. Esta definición del tema que vos conocés mejor que yo sobre el, ¿cómo se puede llamar? Neoblanqueo, lo que se viene. El gobierno dice que no es un blanqueo, es una especie de, calculo yo, que lo que están preparando es, ¿tenés dólares? Usalos, que quédate tranquilo que no pasa nada. No pasa nada. Bueno, a lo que pagaron por tenerlo en blanco no importa, ¿no? No, por supuesto. Total, ¿para qué? Calculo que va a haber alguna especie de... Calculo, porque todavía no se conoce la letra chica de esto, pero calculo que va a haber alguna especie de perdón para que quienes entraron en el blanqueo y tienen que pagar y tienen todavía retenido los fondos, no se les cobre, por ejemplo, el 5% extra, si no sería... Sí. Bueno, lo dijo, viste la frase de Milei, ¿no? Que compren sin temor a dejar los deditos. Bueno, por eso, a ver, es más... La frase, ¿no? Yo estoy siendo más medido que el presidente en cuanto a la descripción del proceso, me parece, ¿no? Sí, por eso decía... Que compren sin temor a dejar los dedos pegados. Y claro, de hecho dijo, quien roba al ladrón, él dijo 1000 años. Sí. 1000 años de perdón por esta cuestión de que el Estado le vino a... ¿Qué ojo? A ver, porque ahí es donde a mí me entran tantas dudas del porqué de estas declaraciones, que yo entiendo desde el punto de vista de la estrategia de la Libertad Avanza, que están destinadas en mantener a ese electorado que lo siguió a Milei por este tipo de actitudes. Claro. Por romper así de una manera casi con misiles el status quo de la política y la casta y todo esto. Ahora, hoy pasó 1 año y medio. El gobierno logró muchas cosas en materia económica, con el soporte de un grupo muy importante de la población que está haciendo y sigue haciendo un esfuerzo enorme. E independientemente de lo que diga Cristina, el kirchnerismo y toda esa gente que sigue haciendo mucho ruido, que escandalosamente en el Senado la otra noche tremendo festejaban la liberación penal de una condenada sin cuidarse de la imagen que estaban dando cuando cayó ficha limpia. Digo, no termino de entender frente a todo lo logrado por qué esto, por qué la necesidad de esto, cuando con los méritos de lo que hizo el gobierno en 1 año y medio solo, lo alcanzaría para caminar con total tranquilidad. Es llamativo porque me parece que tiene que ver con el tipo de... Yo creo que hay ahí, te diría casi rudimentariamente, una cuestión política, ideológica. Es el modo de entender la construcción de poder, ¿no? Esta idea de que tenés que tener siempre un enemigo para pelearte, en eso son similares al kirchnerismo, puede ser la prensa, los periodistas, los economistas, la oposición. Fíjate que incluso él le pega al sector de la oposición que le sostuvo las leyes en el Congreso, ¿no? Sin lo cual
Bueno, estaríamos esto, hablando. claro. Entonces hay una construcción que me parece que tiene que ver con esto, de que todo es en blanco y negro, y rodeado de alguna gente, algunos que, bueno, de largo recorrido en la política, no en lo mejor de la política, y otros, francamente, que me parece que hacen cuentas muy de escritorio. Yo lo de ficha limpia, no sé cómo lo entendés vos, pero puedo decir, ¿tenías la necesidad de generar este nivel de escándalo para que no se lleve el triunfo el PRO y la candidata Silvia Los Penatos en la ciudad de Buenos Aires? Digo, era el calibre que vos usaste para enfrentar esa pelea. Te lleva a esto. Hoy están todos los medios, por lo menos muchos de ellos. Si faltaba algo, lo podemos ver después en detalle, claramente que fue una jugada política bajar ficha limpia. Digo, que no fueron dos senadores que enloquecieron de la noche a la mañana. Hay reconstrucciones de la reunión de Carlos Rovira, que es el jefe, ex gobernador de Misiones, el dueño de la política misionera en realidad, claramente diciendo esto me llamó el gobierno. Bueno, es más, dicen, me llamó Milei. Hay una nota, vamos a decir con nombre y apellido, hay una nota de Martín Boer, periodista al que conozco también. No pasaron tantos años que conocemos a todos. Un montón, ¿no? A casi todos. Y qué sé yo, no sé, por viejo nada más. Bueno, pero no está mal. Claro. No, pero yo con Martín he trabajado, además, hace mucho tiempo. Tampoco es tan joven ya Martín. Más joven que yo, pero tampoco tan joven. Que no se haga el nene. He trabajado con él. Y es un periodista que escribe para el Diario de la Nación, que está en Misiones, no está escribiendo desde acá sobre la realidad de Misiones, sino que escribe de hace bastante tiempo. Desde allá. Desde allá. Sí, sí. Desde hace bastante tiempo. Y él lo que cuenta, y me parece que es la nota periodística del día, y que el gobierno ahora, si querés después lo seguimos, pero sí, sí. El gobierno ya empezó a reaccionar a esto. Él lo que cuenta es que se hace una reunión, lo voy a tratar de sintetizar lo máximo posible, no sé si... porque creo que vos lo viste también. Se hace una reunión que supuestamente le llaman la previa. La previa, que, sí le dicen, que es común en Misiones. Misiones es una provincia que tiene una característica muy particular, y es que hace 25 años está gobernada por un tipo que no es el gobernador. Claro, sigue gobernando. Que es el señor Carlos Rovira. Claro. Que hace muchos años, y uno de los placeres que tuvo en el ámbito financiero fue que a mí Julio Ramos en ese momento me mandó a Misiones. Estuve 10 días trabajando en Misiones. Cuando era el intento de reforma. Cuando fue el intento de la reforma, cuando el obispo Piña se presenta como candidato, el obispo Piña que venía resistiendo el estatus político casi feudal de Misiones, con Carlos Rovira a la cabeza, se le enfrenta y se le presenta. Toda la oposición lleva a un obispo como candidato para enfrentarlo a Rovira en la constituyente, en una elección que había llamado a Rovira para reformar la constitución de Misiones y eternizarse él por muchos años más. Y le gana Piña. Sí, impresionante fue. Y no solo le gana Piña, sino que ahí entra en pánico otra persona con esa elección, que es Néstor Kirchner. Sí, y Felipe Solá. Es que se quedó sin reelección. Felipe Solá, claro, tenés razón, se queda sin reelección, y Néstor Kirchner es la elección que toma definitivamente para decir, no, ahora que venga Cristina, no es momento de que yo diga que me quiero quedar igual que como se había quedado Carlos Menem. Claro. Así que, digamos, hay una simbología muy particular en todo esto, y lo que pasó en Misiones de alguna manera moldeó la política nacional. Sí, fue muy fuerte en ese momento. Fue muy fuerte. Bueno, desde ese momento es como que Piña pasó a gobernar de atrás del escritorio, de atrás de las cortinas, mejor dicho. Rovira, sí. Rovira, perdón, pasó a gobernar de atrás de las cortinas. Y cuenta Martín que hacen una reunión que parece que es muy habitual, pero la llaman la previa, antes de las reuniones de la Cámara de Diputados, donde aparece Rovira siempre y habla con los legisladores, con ministros, con funcionarios, como en la verdadera reunión de gabinete, digamos. Sí, claro. Bueno, y a esta reunión llegan los dos senadores que huyeron, porque se cuenta en la misma nota, corriendo por orden de Rovira después de la reunión del Senado. Tómense el avión y vénganse corriendo. Sí, fue tal cual, además se fueron por una puertita casi del Se ve el video hoy, yo trabajo en la 24 en el canal, lo vimos, lo mirábamos al aire, el momento en que se ve que
termina la votación y salen corriendo. Mientras el kirchnerismo festejaba y se abrazaba, Él salen por el costado. Esto que yo digo que es obsceno, la cuestión penal de Cristina, ellos salen de costado. En ese momento, la realidad es que viajan a Misiones y se presentan en esta reunión estos dos, y de alguna manera son bendecidos por Rovira, los felicitan. No había prensa presente, pero sí algunos de los que salen, y los periodistas sabemos que en donde tenés una reunión de más de 3 a los 10 minutos se sabe todo lo que pasó. Algunos de los que estaban cuentan la reunión y cuentan que Rovira, sonriendo, los felicita a los dos senadores, y además cuenta que les había ordenado votar en contra de ficha limpia porque se lo habían pedido directamente de la Casa Rosada. La Nación dice que fue Milei directamente el que lo pidió. Sí, Clarín está diciendo lo mismo ahora, bueno, a esta hora. Bueno. Que obviamente esto es, desde el punto de vista de la fe pública en cómo se manejan las cuestiones en el Congreso, y de lo que dijo el gobierno, que incluso propio Milei la noche que se cayó ficha limpia salió con un mensaje muy duro en contra de la política por haber convalidado la corrupción. Sí. Y de todos los argumentos que el gobierno vino diciendo de que había pedido en contra de las sospechas del PRO, es una mancha a la fe pública de una dimensión más que importante, ¿no? Sí, la nota de nuestro colega, que es muy notoria que es de alguien que está allí, porque conoce muy la entretela, dice que media docena de fuentes le confirmaron esto. A ver, cualquiera que conozca a Rovira, cualquiera que conozca la política en general, nadie dice algo como lo que dijo Rovira ante 40 o 50 personas si no es porque quiere que trascienda. Digo, no lo puede decir públicamente. Me parece que Rovira lo que está haciendo es decir, no me peguen solo a mí, ¿no? Como que está repartiendo el peso. Dice, yo cumplí, pero no me llenen la cara de dedos. Fíjate que es muy notorio, el gobierno en toda su escalada en contra de la política, la casta, no nombra a los senadores. No. Nombra a los Penato con nombre y apellido, nombra a Macri, Macri le contesta, no lo nombra a los senadores. Dato, y te digo para cerrar, contradicción flagrante. Todo el argumento de Milei es que el PRO y algunos otros sabían que la sesión se caía y que presionaron para que haya sesión, se caiga y salir a hacer esta campaña. Esto es lo que dice Milei. Bueno, Guillermo Franco hoy, como ya lo había dicho antes, confirma que la información que ellos mismos difundían era que tenían 38 votos. Sí, claro. O sea, el jefe de gabinete lo contradice hoy al presidente. Ahora después vamos a tomarnos un respiro de este tema. Después vamos a volver a hacer el poroteo, porque sí, claro. Sí. Ahí está el tema. Hay elecciones el próximo domingo en la ciudad de... Hay elecciones este domingo en 4 provincias. En 4 provincias. Y hay elecciones el domingo que viene en la ciudad de Buenos Aires. Así es. No es que hay una elección, hay la elección. Sí, todo indica, ¿no? Y cada vez más en la elección en la ciudad de Buenos Aires, la elección legislativa, pero parece que estuviéramos hablando de una elección nacional, pero de aquellas. Sí, claro. Con mucho, con toda una estrategia de técnica y de elección que también hay que saberla y que es más que interesante. Lo tenemos en línea a uno de los responsables que está llevando todo el tema de la apuesta de este tema, que es Gabino Tapia, el ministro de Justicia de la ciudad. Gabino, buen día. Acá Rubén Rabanal y Eduardo Ulicino en el aire. ¿Cómo estamos? Rubén y equipo, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, ¿todo bien? Así es, preparando todo para la elección del... ¿Cómo va a ser? Yo acabo de decir en la previa, una eleccionaza es esta, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se va a llevar a cabo? Digamos, político, pero para dejar tranquila a la gente, va a ser una elección rápida, ágil, electrónica, que el electorado de la ciudad ya está acostumbrado a este sistema, sí, pero con una boleta única, que es la gran diferencia de las elecciones, digamos, pasadas por el cambio que hubo en la legislación nacional. O sea, en esta elección, a diferencia de la anterior, no hay cuarto oscuro,
No hay boleta de papel, sino que hay una boleta única electrónica. Y si querés te cuento rapidito y sencillo cómo es el procedimiento. Dale. Llegás como siempre a tu mesa, dejás tu DNI y esta vez, en vez de entregarte un sobre, te entregan una boleta, que es la boleta electrónica, una boleta en blanco, de papel, ¿sí? Como de un cartón. Te dirigís a la máquina, que la vas a tener ahí cerca, y la máquina se enciende cuando pones esa boleta en la ranura que tiene la máquina. Ahí se enciende la máquina y te muestra en una pantalla las 17 ofertas electorales que tenés ahí para elegir, ¿sí? Es táctil, o sea, vos elegís la opción que querés. Si estás de acuerdo con lo que apretaste, apretás imprimir y la boleta sale por una ranura que tiene abajo, la doblás a la boleta, volvés a la urna como hacía así anteriormente y la metés ahí. Si te confundiste, te arrepentiste, lo que salió impreso no es lo que querés que termine siendo, levantás la mano, la autoridad de mesa viene, rompe esa boleta, te entrega una nueva y volvés a hacer el procedimiento. Ahora, ese es un tema muy importante desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de los temores que puede tener cualquiera. Dos cosas. Una vez que uno hizo la preferencia en la pantalla, ¿puede volver para atrás o ya tiene que imprimir, llamar al presidente de mesa y jugar con otra boleta? Hasta que el voto no esté metido en la urna, vos podés cambiar la elección. ¿Qué significa esto? Supongamos que vos apretaste, te arrepentiste, pero ya pusiste a imprimir y te arrepentiste en el momento, o viste que salió otra opción por esto, por lo otro. Ahí vos tenés la opción de volver a chequearlo y si ya salió impresa la boleta, levantás la mano, viene la autoridad de mesa, te la rompe y te entrega una boleta nueva. O sea, hasta que vos no estés seguro que lo que sale ahí en esa boleta impresa es la opción que vos quisiste hacer y no la metiste en la urna, vas a poder cambiar la elección de tu voto. ¿Y si es antes de imprimir? Si es antes de imprimir, vos tenés un botón que dice, es un botón verde que te dice reiniciar, o un botón rojo que te dice imprimir. Entonces, si en el momento tocaste algo, antes de imprimir, podés volver siempre para atrás. Eso para darle tranquilidad, eso para dar tranquilidad a alguien que por primera vez se pueda poner un poco nervioso y meta el dedo donde no debía. Exactamente. Entonces, sí la diferencia que vamos a tener respecto de otras elecciones es que acá, al ser una boleta única, en esa pantalla van a estar desplegadas todos los partidos políticos que vos tenés. Esas ubicaciones van a ir cambiando de manera aleatoria para que sea justo, digamos, para todos los partidos que están, la ubicación que va a tener en la pantalla, pero va a estar todo desplegado en esa misma pantalla. Antes, ¿se acuerdan? Uno tenía que elegir la boleta, aunque sea electrónico, la boleta en particular de cada partido. Ahora la opción la tenemos desplegada en la misma pantalla, ¿sí? Hay un cuadradito que va a estar identificado los primeros 3 candidatos de cada partido con el logo, el color del partido y la foto de los candidatos o el candidato. Ahí cada partido político elegía si ponía a 1, a 2 o a 3, que son los que te salen los primeros nombres. Después vos cuando apretás, ahí te salen los 30 nombres, porque recordemos, y esto sí es muy importante en torno a lo que venían diciendo antes, en esta elección se eligen quienes representan a los porteños en la legislatura de la ciudad. Nada tiene que ver en esta elección cuestiones que tengan que ver con la inflación, cuestiones nacionales, sino el metro cuadrado, como decimos nosotros, y ahí permitime que pase un chivo, un pedido, busquen el color amarillo, busquen a Silvia Los Penato, que es quien representa al partido que viene modificando y transformando la ciudad hace 17 años. Bueno, ese fue el aviso. Una pregunta, en cuanto al escrutinio, porque se supone que va a ser más rápido, ¿hay un cálculo de cuánto tiempo llevaría a procesar la información? El sistema va a ser más ágil y más rápido. Estamos trabajando con el Tribunal Electoral la posibilidad de
dar datos de manera anticipada, ¿sí? El código electoral en realidad pone una franja horaria antes de la cual no se permite tener información, pero como la máquina lo que te da al momento del conteo es mayor celeridad, te va a permitir, y el tipo de boleta única también te da mayor celeridad del conteo. Estamos trabajando con las autoridades electorales de la ciudad para poder difundir información de manera anticipada en el conteo. Entendemos que eso puede ocurrir antes, en un horario razonable o muy próximo al cierre del escrutinio. Y tienen que, cuando las boletas, una vez impresas, obviamente, los fiscales las revisan, cierran una planilla, o es solo electrónico el control. No, ese procedimiento se sigue haciendo. Hay también un cierre de planilla con los fiscales que van contando, y la máquina se va pasando el chip. La máquina tiene un chip, o sea, la boleta tiene un chip que se acerca a la máquina y va validando ese conteo manual que se va haciendo. Ah, ok. Entonces, gráficamente, la máquina en el horario de elección funciona como una impresora, y en el momento del conteo como una calculadora. Eso para que nos quede, digamos, que quedémonos tranquilos, que va a ser algo, insisto, Sí, fácil, eso ya lo ágil, sabemos, digamos, sencillo, en el momento de la elección... Sí, no, digo, en el sí. momento de la elección la máquina no está conectada ni mandando en ese momento, no está mandando ni recibiendo de ningún lugar. Exactamente. Está operando no guarda solamente datos. vos con la máquina, y no hay nadie que esté conectado a la máquina. Exactamente. Entonces, importante llevar tranquilidad en torno a lo siguiente. Primero y principal, de acá a las elecciones hay 130 puntos de capacitación en las sedes comunales y en las plazas de la ciudad. Van a encontrarse con estas máquinas y con gente de apoyo que está capacitando a todos los que quieran hacer una prueba antes de esto. Segundo, podemos consultar vía la línea de Boti de WhatsApp, ponemos elecciones ahí y ya también nos va instruyendo en el instructivo este que te acabo de contar. Y por último, en todas las escuelas también va a haber una máquina de práctica y capacitadores que vamos a tener al entrar a cada escuela. Y también saber, aquellos que tienen más de 70 años, están embarazadas, tienen alguna discapacidad permanente o transitoria, o van con chicos a la escuela, que tienen prioridad en el voto, no tienen que esperar, no tienen que hacer fila, que se acerquen a la autoridad de mesa y van a tener prioridad en el voto. Gabino, vos mencionaste recién algo que es una obviedad, pero está muy bien que hay que mencionarlo, porque yo lo voy a volver a mencionar ahora también, así que los dos vamos a hablar de obviedades, pero que en el marco de cómo está planteada políticamente a nivel nacional esta elección, es algo que hay que recordarlo continuamente, que acá se eligen legisladores por la ciudad de Buenos Aires, como este domingo, es decir, el 18, como este próximo domingo 11, se van a elegir legisladores en Salta, en Jujuy, en Chaco y en San Luis. Que acá no, digamos, no se está eligiendo al presidente de la nación, ni siquiera el jefe de gobierno, que tiene todavía 2 años más de 2 años, 2 años y medio de mandato por delante. Pero la realidad política argentina ha hecho que esto se transformara en una guerra. En realidad, en esta elección de lo que se habla de gestión, digamos, en qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que no se va a hacer, qué es lo que la legislatura va a hacer de lo que está pendiente, hacia dónde van las reformas. Y ahí hay unos cuantos temas dando vueltas. Hay uno, que creo que con vos la otra vez lo habíamos hablado, y en la que ustedes están trabajando, que sobre todo es un mal de hace muchísimo tiempo, pero en los últimos partidos y en los últimos recitales que hubo en la Ciudad de Buenos Aires, esto ha estallado a nivel, quizá por el monto, ha estallado a niveles increíbles, que es el tema de los trapitos, que es un tema de gestión. Así es. Y eso tiene que ver con la ¿Van a hacer algo? Que viene desarrollando. Estamos haciendo algo, estamos haciendo varias medidas que tienen que ver con recuperar el orden en la calle y con recuperar el espacio público para el porteño y para aquellos que vienen a disfrutar algún evento deportivo o cultural en la ciudad de Buenos Aires. En esa línea, Seguridad desarrolla, y nosotros desde Justicia también hacemos el apoyo. Te pongo como ejemplo lo que hicimos con manteros. Era algo que no se podía recuperar la calle y la recuperamos. Se sacaron los manteros de Flores, de Constitución, el otro día en Chacarita.
Lo mismo con los trapitos, son organizaciones y están cometiendo, digamos, una contravención, porque vale aclarar que no es un delito ni de los que son nacionales ni de los que son de la ciudad, pero sí es una contravención. En esa línea nosotros hacemos muchos operativos antes de cada evento, se hacen y labran un montón de actas de infracción, algunos se los puede tener demorados, pero como el Código Contravencional de la ciudad no contempla la pena de arresto, para estos casos en particular, nosotros presentamos una modificación, un proyecto de ley desde el Ministerio de Justicia en la legislatura en torno a agravar estas sanciones contravencionales y que permitan a aquellos que cometen estas infracciones y estas extorsiones, básicamente, a quien quiere dejar el auto en la vía pública, para que puedan ser arrestados y lo que se busca con esto es la disuasión, que no lo vuelvan a hacer en el futuro. Eso tiene que ver con esta elección porque tenés que tener el número para aprobarlo en la legislatura. Exactamente. Es importante y no puedo dejar, estando en la gestión, pidiendo el apoyo en torno a que todas estas políticas públicas que uno propone desde el Ejecutivo únicamente pueden llevarse adelante con la sanción de leyes, ficha limpia también en la ciudad, y ahora la tenemos a Silvia como representante de esto en la legislatura de la ciudad, donde ya lo hemos intentado y nos faltaron, digamos, los consensos y para poder sancionarla, al menos en la ciudad de Buenos Aires, y no vamos a parar hasta lograrlo. No te quiero meter en ese tema, pero hay algo que se está diciendo por estas horas que quizás no sea tan así. En la ciudad no hay ficha limpia, pero no porque no se hizo el intento. Exactamente, en la ciudad, sabiendo que no contábamos con los números, y muchos de ellos venían también desde justamente de la Libertad Avanza, que estaban dudando si acompañaban o no los conseguimos porque el voto kirchnerista no acompañó y perdimos por un voto. Pero no tuvimos, digamos, inconveniente en presentarlo al proyecto y en llevarlo al recinto para que se diera ese debate, porque es lo que está pidiendo la ciudadanía. Sí, y lamentablemente estos cruzos a nivel nacional, los que sale a decir el presidente Milei y su vocero, que hoy es candidato en la ciudad de Buenos Aires, no tienen nada que ver con la realidad de lo que ocurrió. Silvia Lopenato es la autora y la defensora de este proyecto, y la verdad que fue, yo creo que fue un golpe para la ciudadanía en sí, ¿no? O sea, habilitar, digamos, a que el kirchnerismo pueda seguir teniendo candidatos en listas nacionales que tengan condenas por corrupción, me parece que es algo que quedó viejo. A mí como periodista, periodísticamente no me importa quién gane en la ciudad de Buenos Aires el próximo 18, pero lo que hacemos nosotros es relatar lo que pasa. Lo que sí te puedo decir es, como imagen periodística, que el festejo del kirchnerismo de la libertad de Cristina en el Senado es una imagen que no se va a borrar nunca en la historia. Exactamente, yo ayer estaba mirando lo mismo y me llamaba poderosamente la atención. Es obsceno. La manera, exactamente. Pero bueno, hay que seguir impulsando estos proyectos de ley, porque el cambio, digamos, está planteado y es lo que la gente pide en ese sentido. Y ahí van a encontrar los valores de una Silvia Lopenato o de, como digo, insisto, del PRO. Siempre los vas a encontrar en ese lugar, acompañando incluso proyectos que no salgan de su fuerza política. Gabino, un abrazo grande y muchas gracias. Chao, hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Rubén Rabanal hace La Realidad Existe por Ecomedios AM 1220. Presentan la columna de Eduardo Aulicino. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. En el centro sur de la Patagonia existe una provincia que late. Respira. Sopla. Sus vientos recorren montañas y estepas. Abrazan parques que son del país y acarician penínsulas que son del mundo. Vientos que desde lo más alto te susurran al oído. ¿Cuándo venís a visitarme? En Chubut, la sangre corre distinta. A veces pasa lenta y a veces muy rápida. Acá los días se entrelazan con las noches y las montañas con la caída del sol. ¿Sentís cómo late? Un corazón que late como vos. Chubut, corazón de la Patagonia. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Señor Ulicini, Acá estamos. la realidad nos tapa. Sí, vos sabés que yo creo que en estos casos conviene primero ver los datos objetivos, ¿no? El dato objetivo, además de la votación en el Senado, fue, a mi juicio, que cambió definitivamente el eje del enfrentamiento político, por lo menos en la etapa Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué estribación tiene esto en la provincia, me refiero al armado electoral. Por lo menos en la ciudad se llegó a un nivel de enfrentamiento de La Libertad Avanza y el PRO que hace un mes no parecía, porque en realidad la estrategia
del oficialismo, y más cuando logró el acuerdo con el fondo, era ningunear al PRO, es decir, acá la opción es el kirchnerismo nosotros, chao, no hay más. El PRO, me acuerdo, creo que Adorni lo planteaba en esos términos, está agotado, fue una etapa, ni siquiera se peleaba mucho, ¿no? Lo daba como, bueno, ya fue, pasó. Hoy lo puso de nuevo esta jugada para mí, si vos la analizás tácticamente, por lo menos dudosa, de voltear ficha limpia. Todos los días previos, todos estuvimos viendo qué diagonales podía haber, pero siempre en esta hipótesis de que había una intención de frenar el tema. Entonces una hipótesis era, no, la aprueban pero con cambio, vuelve a diputado, o hacen caer el debate. Sí, esa fue la de las últimas 12 horas. Sí, ¿no? Cambio, entonces vuelve a diputado, claro. Chao, se murió el tema, o hacemos caer la sesión, que es lo que hubiera ocurrido si efectivamente todo el mundo sabía, cosa que no pasó, pero si todo el mundo hubiera sabido que los dos misioneros iban a hacer lo que hicieron, vos podías hacer caer la sesión, era con la anuencia de la presidencia de la Cámara y demás. Me parece a mí que el dato objetivo básico, el número 1, es este giro de campaña cuando quedan 10 días de campaña, ¿no? El viernes que viene se termina la campaña porteña. El segundo dato, después, y más difícil de medir, es en términos electorales cuánto afecta cada uno de estos a los protagonistas, ¿no? Me refiero al mileísmo, al macrismo, Santoro que mira de costado, pero también está salpicado por el hecho Cristina de Kirchner. Ahí empieza un tema que es más difícil de discernir. Por eso yo me quedé muy asombrado. El oficialismo nacional, construye un argumento rápido, muy rápido, que es, esto fue la casta política, ni siquiera agradece a los que acompañaron, supuestamente como si el proyecto fuera propio, la casta, por un lado, y cuando empieza este ruido, fue culpa del PRO, es decir, el PRO nos llevó a esto sabiendo que no había voto nada más que para que los Ponatos se victimice y sea la candidata. Esto es lo que plantea Milei. Sí, claramente. Exacto. Y dice, los Penatos me decepcionó, es una mentirosa, es decir, todo este tipo de cuestiones. Que hoy salga el jefe de gabinete, más allá que el jefe de gabinete pese menos que Santiago Caputo o que Karina, Milei es el jefe de gabinete, finalmente, y desautorice la declaración del presidente, la contradice, dice, no, nosotros teníamos el número, eran 38 los votos, hasta un minuto antes, por eso nos sorprendió. No es lo que dice el presidente, que dice, sabíamos que nos estaban llevando a esta encerrona de llevar el proyecto a la Cámara y hacerlo caer. Así que a mí, por lo menos, no sé qué pasará con el jefe de gabinete en un rato, pero es una situación por lo menos llamativa. Y la otra situación es que hay declaraciones muy asombrosas no digo en mal sentido, digo llamativas. Vos fíjate que, por ejemplo, Alejandra Vigo, senadora de Córdoba, ¿no? La esposa de Juan Schiaretti, sí, sale claramente con un tuit a decir, esto fue un acuerdo entre el presidente de la Nación y Carlos Rovira. Lo dice, incluso te diría de arranque, de manera más expresa que los Penatos, que habla de un pacto, sí. Después va agravando la declaración. Después aparece alguno de la coalición cívica, algún radical, pero digo, lo de la senadora cordobesa tiene que ver con un resquebrajamiento que hay en algunas relaciones con jefes provinciales. Evidentemente no las hay con Rovira. Esta confirmación, lo decíamos recién, Rubén, vos los conocés a Rovira y la política. ¿Te puedo leer la frase? La de Alejandra Vigo. Te puedo leer la frase exacta que vos acabas de mencionar. Es indignante que los acuerdos oscuros que van en contra de la transparencia política hoy hicieron fracasar el proyecto de ley de ficha limpia. Dio frutos el acuerdo entre el gobierno de Misiones y el Ejecutivo Nacional que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales que lleva una candidata libertaria en la lista. Nos sorprendió el voto en contra de 2 senadores misioneros oficialistas, fuerza política que había acompañado el proyecto en diputados. Como lo advertimos, el gobierno de Milei terminó siendo funcional al kirchnerismo. Sí, esto es lo que dice Alejandra Vigo. Y mete un dato ahí que
está bien enfatizarlo. Vos sabés que la provincia de Misiones, cuando se votó ficha limpia en diputados, todos los diputados misioneros, los que son, por supuesto, del partido de Rovira, 4, votaron a favor. Los otros misioneros que son de otras fuerzas también. Fue, creo que, la única provincia que todos sus legisladores nacionales votaron a favor de ficha limpia en la Cámara de Diputados. De golpe sale hoy la versión de que Rovira dice que no está de acuerdo con ficha limpia. Parece raro, digo. Además, digo, si querés discutir el proyecto, lo hubiera discutido en diputados. Digo, está claro que esto fue una operación montada sobre el Senado, no un tema de convicciones, sino de necesidades políticas compartidas. Está en discusión ahora, eso sí, el que metió el juego fue solo Santiago Caputo, si fueron los Menem. Digo, esto no está muy claro. Ahora, que lo pongan ya directamente a Milei hablando con el ex gobernador. Con Carlos Rovira. La explicación es, del oficialismo es, no, Milei ni siquiera tiene el teléfono de Rovira. Bueno, qué sé yo, alguno lo tendrá por ahí, ¿no? Digo yo. Pero bueno, esta es la cuestión que... Imagino que no debe ser tan difícil conseguir el teléfono de Rovira. Si lo conseguimos los periodistas, claro. Imagínate que tampoco hay que ser explorador, digo, para conseguirlo. Así que bueno, esto está, y en la antesala de estas otras elecciones donde, salvo en Salta, lo que aparece es La Libertad Avanza bastante poco claro cómo está jugando, ¿no? En las elecciones provinciales del domingo que viene. Sí. A mí me queda por saber, creo que nos quedan por saber tantas cosas. Tantas cosas, sí. Pero en esto hay algo que... ¿Quién armó o quién ideó la estrategia? Donde fuera. Sí. Saquemos el tema de la conspiración, pero alguien decidió que no se votara ficha limpia. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de que esto, votar a favor de ficha limpia, podía ser un regalo para Silvia Los Penato en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires? Claro. Y que no lo era votar en contra? Porque yo estoy absolutamente convencido que el fracaso de ficha limpia va a terminar siendo el regalo más grande que le podrían haber hecho a Silvia Los Penato en la campaña de la ciudad. De hecho, la verdad, ¿qué te decían todos los armadores políticos con Los Penatos? Básicamente que era un problema de desconocimiento. Claro. Para empezar, digamos. Esto la llevó... Bueno, la menciona el presidente, digo, ya la puso sí, en que a ver, un lugar... creó una enemiga el presidente cuando, es cierto, cuando había alguien que no la conocía. Te diría que en los términos vaticanos que estamos en estos días le elevaron a los altares cuando no veía a nadie que cuando era una figura, que la conocemos los periodistas, una buena diputada, desde el punto laburadora, la verdad que es imposible decir que no. No, seguro. Es una máquina de trabajar. Pero no era una figura. Pero no era una figura conocida, cierto, no era una figura conocida en la vida diaria de los porteños. Y vos fíjate que además parecía más razonable el primer impulso de La Libertad Avanza, no lo digo como juicio de valor, digo como estrategia electoral, sí, que era ignorar al PRO, aprovechando precisamente, y del otro lado el esfuerzo de Mauricio Macri de ir con Los Penatos a un barrio al otro, también te mostraba que lo primero que había que ganar es visibilidad. Se le acaba de dar este tema al revés de lo que se suponía, no por la negativa, por el escándalo, en lugar de por el éxito que hubiera tenido. Vamos, ya nos estamos yendo, pero hay mucho, va a haber mucho dando vuelta en estas 9 días hasta la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el medio de todo eso también no hicimos ninguna mención a la elección de Prevost como el nuevo Papa, como León XIV. Sé que a ver, prima fase me queda re bien el tipo. Sí, tiene una buena... ¿Cómo se dice? Una primera imagen muy fuerte. Tiene una primera imagen, tira un par de señales muy de metamensaje, pero tira un par de señales. Es norteamericano, pero es norteamericano. Estados Unidos es un continente, ¿no? Esto sí, queda claro. Hay muchas distintas clases de norteamericanos, como hay muchas distintas clases de argentinos. Sí, de acuerdo claro, a su pensamiento, de acuerdo a su costumbre, su educación. Me da la sensación que es de ese sector de los estadounidenses, bueno,
el de Chicago, más hacia la costa este, grandes ciudades donde está la intelectualidad americana, donde están los americanos que Trump dice que son de izquierda. Sí, o woke. O woke, claro. Me da la sensación que va más para ese lado. Y me pareció impresionante que, siendo norteamericano, saludara a su nación de adopción, que es Perú. Sí, claro. Y no mencionara a los Estados Unidos. Cuando hace el discurso no es discurso, perdón, soy un animal en esto. Su primer mensaje, cuando lo eligen. Me parece que está jugando interesantemente. Y creo que por más que sea norteamericano y que hay mucho progresismo que atrás en Argentina, es americano. Sí, claro. Sacale el norte. Deberemos festejar que tenemos el segundo papa americano consecutivo, ¿no? Yo creo que sí, creo que algunas de las señales que dio son muy interesantes. Por supuesto, sin mirar en blanco y negro, no esta cosa de progresista, no progresista. Me parece que buscó cerrar también con los sectores más conservadores. Sí. La vestimenta, el hábito que eligió es una señal, no es la de Francisco. Sí. El discurso sí va más allá de Francisco, rescata, a su antecesor, por algo lo nombró, se autonombró León XIV, que fue un cambio fuerte a principios del siglo pasado. Veremos, ojalá, en lo que está pasando en el mundo, que por lo menos baje un escalón de este giro tan agrietado y tan de confrontación. Ojalá. ¿Nos vamos? Nos vamos. Va a estar Milei igual. A ver, Milei no va a estar votando a su candidato acá, se supone. El gobierno confirma el viaje porque la misa de Asunción, es el domingo 18, así que se supone que Milei no va a estar durante la elección porteña, sino que va a estar en Roma. Así es, viajaría el viernes. Vamos a ver. Nos vemos, Eduardo. Gracias, Rubén. Hasta el próximo viernes. Esto fue La Realidad Existe. Nos volvemos a encontrar aquí en Ecomedios. Chau. Acompañaron a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Hay muchas billeteras, pero solo con Web podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10.000 pesos. Y eso es todo lo que está Web. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Web para vos. Conoce más en web.com.ar. Promoción válida del 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios.